predicar en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, pero él predicó en el capítulo 15 y yo lo voy a hacer en el 14. Ya no lo podía cambiar porque ya lo tenía preparado el mensaje. Así que si concedíamos en los versículos, pues es que Dios así es, ¿verdad? Así nos habla, así capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan. Versículo 1 en adelante, estoy esperando que todos lo tengan para que lo leamos. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse en esta tarde. Estos versículos que hemos leído nos hablan de las grandes promesas que el Señor vino y nos trajo. El Señor, hermano, vino y trajo muchas promesas. Él hizo muchas promesas. Pero una de esas grandes promesas que el Señor le dio a su pueblo es de que el cielo es un lugar real. Fíjense, hermanos, que hay cosas que el Señor habló que solamente Él sabía que existían. Por ejemplo, cuando Él habló del rico que murió y de aquel hombre pobre que le llamó Lázaro, que también murió, y que ambos fueron a un lugar donde uno era atormentado y el otro era consolado. Solamente el Señor Jesús sabía de la existencia de ese lugar, porque esa no fue una parábola, sino fue una historia contada que el Señor, Él contó de que sucedió. De estos dos hombres murieron y cada uno de ellos fue llevado a un lugar distinto. Uno para ser consolado y el otro para ser atormentado. Entonces, pero el Señor, hermano, habló de muchas de las promesas que Él trajo. Porque fíjense, hermano, que desde que el hombre pecó, desde que el hombre falló, todas aquellas promesas y todo aquello por la cual Dios o lo que el Señor quiso hacer con el hombre, ahí se troncó. Todas las promesas que el Señor tenía para el hombre, en el momento que el hombre peca, en ese momento todo aquello se echa a perder. El hombre echa a perder todo aquello que Dios tenía planificado por el hombre. Y el Señor, hermano, trata cada día, el Señor trata cada día con el hombre poder restaurarlo para hacerle las promesas. Pero el Señor no lograba el poder llegar y tener un pueblo y hacerle una promesa y cumplírsela. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor les hace una promesa que de él iba a salir la semilla en la cual iba a tener la promesa. Eva y Adán le creen al Señor. Pero, hermano, cuando nace Caín, Eva le pone el nombre que confiando que él iba a ser aquel que iba a restaurarlo. Pero sucede que Caín, hermano, fue dice, como dice la Biblia, que ese fue un tremendo, que era un apartado de Dios, en la cual mató a su hermano. Pero Dios le da otro hijo llamado Seth, en la cual ahí venía la promesa. Y comienza, hermano, el Señor a tratar con la descendencia de los hijos de Seth. Pero había otra descendencia que era perversa, la descendencia de Caín, en la cual que dice que más adelante ellos se permitieron y estaban pervirtiendo también a los hijos de Dios, que eran los hijos de Seth. Entonces Dios dice, no puedo contender con el hombre. Voy a destruir de la faz de la tierra todo ser viviente. Y solamente se queda con una familia, la cual era la familia de Noé. Y después, hermanos, miramos cómo Dios, hermano, cómo Dios viene tratando con el hombre, pero
pero no podía en cantidades grandes, sino con familia específicamente. Pasa por Abraham, escoge a Abraham y Sara, y dice que Sara era estéril, pero le hace una promesa que de él iba a salir una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, en la cual podía hacerle una promesa. Escoge a Israel primeramente, pero Israel, hermano, en ese querer servirle a Dios y servir al mundo también, Dios lo rechaza. Dios lo rechaza porque a Dios no le agradaba la manera que este pueblo vivía. Y ustedes pueden ver que este pueblo se descarrió de tal manera que Dios, hubo un momento que Dios le dice a Moisés, voy a exterminarlos a todos. Y de ti voy a levantar una nación, de ti voy a levantar una descendencia. Pero Dios, hermano, le hace promesa, le había hecho promesas a Abraham, le había hecho promesa a Jacob, y tenía esa promesa el Señor siempre para con ellos, pero ellos no dejaban que Dios cumpliera esa promesa. Viene el Señor Jesús y hermano, se sienta en medio de todo aquel pueblo que era el pueblo de él, el pueblo elegido. Pero ¿qué hacen ellos, hermano? La Biblia dice que ellos le rechazan. Dice este mismo evangelio en el capítulo 1, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, que aquellos que Dios les había hecho una promesa no le reciben a él. Por lo tanto, hermano, ¿cómo Dios podía cumplir una promesa a aquellos que le rechazaron? Entonces viene el Señor, hermano, y elige otro pueblo, otra nación, otros que no querían nada de Dios, y ya no es, hermano, de la manera que lo hizo antes, ahora lo hace de otra manera, porque él ahora se entrega por ese pueblo para traerlos a sí mismo. Y fíjense, y le hace esa promesa, lo que el Señor les hace en este momento. En este momento el Señor, hermano, reúne a sus discípulos. Es el momento en que estaba ya a punto para poder ser crucificado, y le dice a los discípulos, porque ellos estaban turbados, estaban desconsolados, porque el Señor ya les había dicho que alguien de los 12 lo iba a entregar en manos de pecadores y él iba a padecer, pero también les había dicho que él iba a resucitar. Los discípulos estaban en ese momento turbados, desconsolados, porque no tenían esperanza alguna. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que el Señor lo tenían con ellos. Ellos creían que Jesús era el Mesías, que él era el enviado de Dios. Y la promesa era de que cuando el Señor viniera, restauraría a Israel. Por eso le preguntan ellos, ¿restaurarás a Israel? Le dicen ellos. Porque la promesa era que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser descendiente de David y por lo tanto iba a reinar. Entonces, por eso cuando aquellos jóvenes discípulos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, cuando el Señor les dijo que iba a Jerusalén y ahí iba a padecer, y ahí iba, y lo que le iba a suceder ahí, le dice, Señor, permítenos que en tu reino uno se siente a la derecha, el otro a la izquierda. Ellos estaban pensando que el Señor venía a reinar en ese momento. Ellos pensaban que en ese momento el Señor venía a reinar, por lo tanto ellos decían, bueno, cuando el Señor comience a ser el rey allá en Jerusalén, yo quiero que uno esté a la derecha, uno sea el ministro de agricultura, el otro que sea el ministro ¿de qué puedo decir? De educación. Ellos querían ser parte de los que estaban ahí, pero el Señor les dice que no va a ser de esa manera como ellos lo consideran y lo piensan, porque ellos pensaban que el reino del Señor iba a ser aquí en la tierra en ese momento. Pero viene el Señor y hace esa promesa a ellos, no se turbe vuestro corazón. Porque en este momento, hermano, imagínense que uno tiene a alguien que ama tanto y de repente le dice que esa persona se va a morir. Y entonces, ¿cómo está su corazón? Su corazón se pone triste. Su corazón está turbado cuando un familiar, cuando alguien que uno ama, digamos, le dice que se va a morir, que se va a ir. Entonces el Señor viene y le hace una promesa a ellos y le dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces le dice, no se turbe, porque ellos estaban turbados. El Señor les dijo que alguien de ahí lo iba a entregar. Que alguien de los que estaban ahí no solamente lo iba a entregar, que había uno que también dice que lo iba a negar. Entonces, ¿cómo se sentían? Estaban turbados.
estaban desconsolados y el Señor dice, no se turbe en vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Él dice, crean en mí, tengan la confianza. Yo siempre he dicho, hermanos, que la fe y el temor no pueden ir juntos de la misma mano. Uno en su corazón solamente puede evitar uno, la fe o el temor. Ellos tenían temor. O sea, entonces viene el Señor y le hace la promesa a ellos, a los 11 que en ese momento estaban, les hace una promesa. Y esta promesa no solamente era para esos 11, también es la promesa para nosotros. Porque le dice a ellos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la versión internacional dice, en la casa de mi Padre muchas casas hay. Y yo decía al principio, el Señor hizo promesa o trajo promesa en la cual nadie tenía, digamos, nadie tenía conocimiento de ellas, como la del rico y Lázaro, que nadie sabía de que eso había sucedido después de la muerte. Asimismo, nadie sabía de las moradas de Dios que estaban en el cielo. Nadie sabía. El Señor, Él sabía. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor les viene y les trae una promesa. Fíjense, porque ellos tenían la confianza y ellos creían que cuando el Señor viniera iba a reinar sobre ellos, sobre Israel. Pero el Señor viene y les cambia esa promesa. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas o muchas casas, como dice la nueva versión. Hay muchos lugares. Fíjense, esa era una de las promesas que el Señor traía, que era por primera vez, hermano, que se escuchaba que en el cielo. Ahora nosotros ya lo entendemos porque hasta lo cantamos, decimos, allá en el cielo hay un lugar, una corona para heredar. La cantamos porque ya sabemos, porque ya tenemos todo el Nuevo Testamento. Ya Pablo tiene muchos pasajes de la Biblia donde él dice, aquí yo les digo un misterio. Y cuando dice ese misterio está hablando de que para ellos se desconocía, pero él estaba revelando ese misterio. Y en ese momento era un misterio, ellos no conocían. Que el Señor les dijera que allá había una morada, para ellos, ¿cómo que en el cielo hay una morada? Sí, que no iba a reinar con nosotros. Por eso el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, o el capítulo 2 también, que el Señor dice que ellos lo miran que se van al cielo. Cuando el Señor se va al cielo, ellos le preguntan, entonces le preguntan, ¿y vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le dice que no les corresponde a ellos saber los planes que Dios tiene. Entonces, para ellos, esa era la promesa, lo que ellos tenían, ¿verdad? Lo que ellos creían, que el Señor iba a reinar, pero el Señor viene y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús habló sobre esa bendición que, hermano, les guardaba a ellos. Por eso le dice, no estén tristes, porque les aguarda una promesa que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, el Señor está cambiándoles a ellos aquella mentalidad que hasta ese momento tenían, y era que ellos creían que el reino iba a ser en la tierra. Él dice, allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esto significaba que todo aquello que ellos les venía, hermano, aquellos momentos difíciles, porque en este momento el Señor estaba con ellos. El Señor vivía con ellos, los cuidaba. Por eso en el capítulo 17, cuando el Señor hace una oración, en este mismo libro del capítulo 17, el Señor habla y le dice al Padre, Padre, cuando yo estaba aquí en la tierra, yo los cuidaba, yo los guardaba, pero ahora yo voy a ti. Le dice, entonces ahora cuídalos, guárdalos, Padre. Porque él hace esa oración porque sabía que lo que les venía a los discípulos era algo terrible, era algo, hermano, era como un torbellino que los iba a arrastrar, porque dice que la Biblia decía en la parábola, más bien el Antiguo Testamento decía que iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser desparcidas. Y sucedió, hermanos, cuando vienen y apresan al Señor Jesús, se lo llevan, hermanos, preso de Getsemaní. Dice que los discípulos salieron todos corriendo. El único que le seguía ahí era Pedro. Y Juan también, que iba ahí, hermano, siguiéndole al Señor, pero de lejos. Nadie se le acercaba porque tenía temor a que algo le sucediera. Entonces el Señor sabía lo que a ellos les esperaba. Entonces unos se fueron hacia sus aldeas, hacia sus pueblos, se fueron, porque dice la Biblia que unos iban hacia Emaús, se fueron lejos, vivían lejos, y ya iban hacia el lugar, y allá, cuando el Señor resucita, se les aparece.
Entonces el Señor sabía de eso y Él hace una promesa a ellos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, oiga bien como dice, si así no fuere, dice, si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor dice, voy y preparo el lugar para vosotros. Es que fíjense, hermano, que esas promesas nos mantienen a nosotros cada día. O no lo mantienen a usted, hermano, activo. No lo mantienen activo que el Señor tiene un lugar para usted. Fíjense, hermano, y pueden venir conflictos, como para ellos. En este momento les venía, hermanos, un torbellino sobre ellos. Venían diferentes dificultades para ellos. Pero nosotros, hermanos, si tenemos la confianza en el Señor y en esas promesas, podrán venir todas aquellas cosas, todas aquellas pruebas, todas aquellas dificultades que pueden venir a nuestra vida y nosotros estar firmes en el Señor, confiando que esa promesa es para nosotros y es que Él la va a cumplir. Porque esa promesa no fue hecha por Pedro. Esa promesa no fue hecha por uno de los discípulos, fue hecha por el mismo Señor Jesús, aquel que murió por nosotros. Él mismo le dice, yo voy a preparar el lugar, yo personalmente voy a prepararle. Y como le dice más adelante, y después yo vengo y los tomo yo mismo. Él le dice, yo mismo, o sea, no voy a enviar a otro. Los discípulos tenían razones para estar preocupados, porque allí estaba el traidor, ¿verdad? Ahí estaba el traidor en medio de ellos. Ahí estaba entre ellos uno que le negaría. Pero el Señor dice, no se turbe en vuestro corazón. Usted ya ha sentido turbado, hermano. Ya ha sentido turbado. Yo me he sentido turbado muchas veces. Hay momentos que se siente turbado, hermano. No sé por qué. Quizás porque no tiene trabajo. Quizás porque tiene una dificultad, hermano, en la familia. O le avisaron, le dio una mala noticia. Pero una mala noticia que se turbó su corazón. De tal manera que usted no haya, pero no haya salida. No haya nada, pero uno tiene una promesa. Tiene una promesa de parte de Dios y ellos se sentían turbados y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Aquella noticia que el Señor les había dado, que Él iba a padecer, que Él iba a ser, digamos, llevado por mano de los gentiles, iba a ser castigado de tal manera, esa noticia aparentemente era para los discípulos algo grave, era algo difícil, en la cual ellos decían, ¿cómo es posible que suceda? Que tanto tenemos 3 años y medio que Él ha estado con nosotros, nos ha cuidado. El Señor cuidaba a ellos, los cuidaba, les daba de comer, los cuidaba, pero ahora se quedaban solos y había razón para que ellos estuvieran tristes. Pero el Señor les dice que no es para siempre que ellos van a estar tristes. Tienen una promesa. Tienen una promesa que Él les hace y les dice, en la casa de mi Padre. En las casas de mi Padre hay muchas moradas. El Señor hablaba de algo que Él sabía que existía. O sea, que esa era una esperanza para ellos. Él venía y establecía una esperanza para ellos, porque esa esperanza a cualquiera, hermano, lo hace tener firme y pasan los años y vivimos abrazados de esa promesa que el Señor nos ha hecho, que a pesar que hemos sufrido, yo no sé por qué, en este caminar que usted ha tenido, no sé por qué ha pasado, hermano, por grandes enfermedades, quizás pasó no sé en qué año. Hermano, pasó por diferentes dificultades, quizás usted pasó bien grave en el COVID, ¿verdad? Pasó bien y usted pensó que no le iba a librar y dijo, hoy ya me llegó el día, este es mi último día y arregló todo y dijo, ya ahora me voy, ya es mi tiempo, pero aquí está todavía o allá está en la casa todavía el Señor no nos ha llevado, pero todos quisiéramos que nos llevara sin sufrimiento. Pero muchas veces pasamos por sufrimiento, pasamos por dificultades y como el Señor les dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido. Y si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Aleluya. Entonces, en este mundo, y a veces sufrimos, hermanos, por problemas nuestros, por nuestras malas decisiones, pero a veces ni son ni nuestros. Nos viene, hermano, en nuestra vida esas dificultades, pero debemos confiar en el Señor, porque nuestro corazón no se debe turbar, no debe desfallecer. Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y él, ¿qué dice? Y él me oyó
porque él clamó allá en el fondo del mar, en el fondo de aquella ballena, ahí clamó, dice que de ahí el Señor lo oyó y lo libró de ahí donde estaba. Entonces, la esperanza del justo es esa, porque dice, ¿a quién correrá el justo para ser levantado? Pero a veces, hermano, como que no llegara no llegara ese auxilio, como que no llegara el Señor, eso pasa un mes, pasa otro día, pasa otro año, y nosotros ahí seguimos, hermano. Ahí seguimos en la misma prueba, estamos turbados, pero el Señor tiene una promesa grande para nosotros, por eso nosotros no nos podemos desalentar en ningún momento. En ningún momento debemos desalentarnos y decir, no, es que el Señor ya se olvidó de la promesa. ¿Sabe, hermano, que cuando yo me convertí, una de las grandes promesas que yo me aferré fue esa? Que el Señor venía. Yo, por ejemplo, 1 Corintios 15:51 y lo que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, esa era mi gran esperanza. Y yo decía, no, primero Dios que el Señor venga. Y los que entramos, que éramos ya creyentes en el 2000, nosotros pensamos que entonces iba a ser la venida del Señor, como decían que entonces venía el Señor. Pero esa era nuestra esperanza. Pero estamos en 2024 y la esperanza sigue ahí, hermano, esperando el día en que suene la trompeta para llevarnos con Él a ese lugar donde Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, dijo el Señor, yo no les hubiera dicho. Dice que el Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y Él lo prometió porque Él sabía que existía. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Y aun cuando, hermano, había razón para que sus corazones estuvieran turbados, el Señor dice, no se turben, tienen esperanza. El Señor dice que nosotros no somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en algo. Tenemos esperanza en lo que el Señor nos vino y nos trajo. Porque fíjense, hermano, que alguien puede decir, no, es que mi papá me prometió esto. Y papá dijo, después no le cumplió. El papá no le puede cumplir. Su mamá no le puede cumplir. Pero el Señor, Él sí cumple lo que Él promete. Jesús pide a sus discípulos que conforten su corazón. Conforten su corazón. No sé si entiendes la palabra, confortar. Cuando uno siente que, hermano, no hay salida y dice, necesito consuelo. El Señor dice, consuelen sus corazones. Esa es la palabra, conforten su corazón. Sus corazones atribulados. Y que confiaran en Él y en el Padre. Porque es importante. Que confiaran en Él y en el Padre. Le dice, confíen en mí. Creen en mí, confíen en mí, también confíen en mi Padre. Y él dice que ellos estuvieran ahí, hermanos, consolando, confortados sus corazones, porque nosotros no podemos estar tristes a pesar de las pruebas, porque viene un año, viene otro año y vamos a tener pruebas. No crea que siempre es en victoria que vamos a estar. Nosotros aquí vamos como el pueblo de Israel en el desierto. En el desierto tuvieron, hermanos, hasta víboras que les salieron en camino. Les salieron víboras, les salieron mujeres a los hombres para que ahí se metieran, ¿verdad? Cuando les mandaron mujeres ahí para que se les apareciera. Se les apareció, hermano, que no había agua, que no encontraban agua. En el desierto encontraron momentos que no hallaban, hermano, dónde posar, pero ellos tenían que confiar. El Señor sabía que el pueblo iban a pasar por ese desierto y lo que iban a enfrentar. Pero el Señor sabía que Él tenía la respuesta, solamente tenían que tener paciencia, y es lo que ellos no tuvieron. Estos 40 años fueron 40 años de desierto para ellos, en la cual ellos no tuvieron paciencia. Ellos, hermanos, se comenzaron a desesperar y comenzaron a cada uno a fallarle a Dios y comenzaron a caer allá en el desierto. Desde el tiempo que usted tiene, hermano, en el Evangelio, no sé cuánto usted ha visto que se han separado. ¿Cuántos se han ido de los caminos de Dios? Y allí, hermanos, están diciendo, sí, yo sé que es verdad la palabra de Dios, yo sé que es verdad lo que dice la Biblia, pero yo no puedo. Es que me pasó esto, hermano, y tienen diferentes excusas. Pero el Señor, hermano, tiene una promesa para nosotros que es el cielo. Aunque el cielo, hermano, hablar del cielo, aunque se encuentren personas que opinan que el cielo solamente es un lugar imaginario. Dicen, no, el cielo es un lugar imaginario. Otras personas que digan que el cielo no se puede comprobar de su existencia, dicen uno.
O otros puedan decir, no, es que el cielo es la morada de Dios. Ahí no podemos ir nosotros porque nosotros somos pecadores, inmundos, y le fallamos a Dios, por lo tanto no podemos ir ahí. Es verdad, hermano. Es verdad eso, que no podemos ir con este cuerpo. Pero el Señor nos ha preparado un cuerpo para nosotros, que cuando la final trompeta suene, seremos transformados. Este cuerpo corruptible se revestirá de uno. Este corruptible se revestirá por uno incorruptible, dice la palabra del Señor. Nos dará un cuerpo que es preparado para estar no solamente morando allá en las moradas de Dios, sino cuando Él venga a reinar sobre la tierra, reinaremos con Él, con un cuerpo revestido, con un cuerpo que no será este cuerpo que, hermano, se cansa. No solamente que eso que se canse le da hambre, y no solamente que eso que le dé hambre, sino que se enferma. Si nosotros, hermanos, somos tan frágiles, que la Biblia lo compara con la hierba del campo, que dice que en la mañana amanece, pero qué bonita la hierba, y en la tarde dice que ya se marchitó. Entonces, así es la vida del hombre, pero la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros, que nos va a llevar al cielo, que nos va a llevar a ese lugar, que nos fuera a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y ahí le vamos a conocer. Y un ejemplo de eso es cuando Juan en el Apocalipsis dice que fue llevado al cielo. Subió allá y miró tantas cosas que él vio allá, como cuando el Señor se le aparece como un cordero, dice, inmolado. Se le apareció el Señor allá y miró todo lo que él vio allá, hermano. Todo eso nosotros lo vamos a contemplar, todos nosotros lo vamos a ver. Y el Señor dijo, yo voy a preparar el lugar. Y si así no fuere, yo los hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, oiga bien, dice, si me voy y les preparo lugar, pero después, dice el Señor, yo voy a venir. O sea, Él dice, no dice, voy a enviar al arcángel Miguel, voy a enviar a otro serafín. No dice el Señor, le voy a enviar un ángel para que venga a traerlo. Él no dijo eso, ¿verdad? Él dice, yo vengo y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es como cuando una persona viaja, ¿verdad?, a su país y tiene años que no lo han mirado y los familiares están allá, ¿verdad?, esperándole en el aeropuerto, y cuando la persona llega salen corriendo y lo abrazan, ¿verdad? Y dice, te vamos a llevar, y lo suben al carro y se lo llevan. El Señor dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, le está hablando la palabra, lo voy a tomar conmigo. Él está diciendo, el Señor habla con tanta seguridad de eso, que dice, lo tomaré a mí mismo. Esto es importante que nosotros sepamos, que Él no enviará a nadie por nosotros. Él personalmente vendrá. Y cuando venga, dice que vendrá en las nubes. Ahí llegará y ahí, hermanos, subiremos nosotros para encontrarnos. Porque, ¿sabe, hermano? Cuando se celebra una boda, este es el ejemplo de la novia y del novio. El Señor es nuestro amado, ¿verdad? Nosotros, la iglesia dice que somos la novia del Cordero. Y el ejemplo es en una presentación de una boda, cuando el novio está aquí y cuando dicen, ahí viene la novia. Entonces, todos, hermanos, ponen la musiquita y el novio sale de donde está aquí enfrente y comienza a caminar, a encontrar a la novia. Eso mismo lo que nuestro amado hará con nosotros allá, hermanos. Él vendrá hasta las nubes a encontrarnos para que entremos con Él a la morada que Él está allá preparando para nosotros, para aquellos hermanos que a través de la tribulación, a través de las pruebas, ellos siguen ahí perseverando. Hermano, si usted no ha leído, le recomiendo un libro que se llama El progreso del peregrino, que ese, hermano, es excelente, digamos, comparación que tiene de la vida del cristiano, cómo llega, cómo sale de la ciudad de destrucción y va a la ciudad celestial. Ilustra la verdadera vida del creyente. Entonces, pero fíjense, qué bonito es encontrarnos con Él. Él no dejará, hermano, nada que se le escape en ese momento, porque dice que Él vendrá, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estáis.
O sea, el Señor nos ha prometido que nosotros vamos a vivir con Él. Incluso, hermano, en la morada celestial estaremos con Él. Y cuando Él venga por segunda vez, ahí vendremos con Él. Y cuando Él venga a reinar sobre la tierra, Él será el Rey justo 1000 años. Y la iglesia del Señor igualmente seremos, dice, reyes y sacerdotes. Nosotros le ayudaremos al Señor a reinar con Él sobre multitudes. Yo no sé, hermano, qué será su función allá. Pero aquí, hermano, ahora mismo tenemos dificultades, tenemos luchas. Y a veces, y no solamente luchas carnales que tenemos, sino por la carne que tenemos de pecado, sino que el enemigo, como sabe lo que Dios ha preparado para nosotros, siempre estará queriendo ponernos ese obstáculo, esa trampa, para que nosotros no logremos eso. Porque fíjense, hermano, que cuando reinemos en el milenio con el Señor, en ese periodo, la gente, hermano, que entre en el milenio, que no va a ser como nosotros, que seremos glorificados, se van a preguntar, ¿y esos quiénes son? ¿Y esos cómo llegaron a tener esos cuerpos glorificados? ¿Y a quiénes van a decir? No, es que ellos fueron los redimidos del Cordero. Ellos fueron que un día fueron malos, fueron pecadores, le fallaron a Dios, pero el Señor los compró con su sangre y ahora son nuevos. Por lo tanto, seremos diferentes. Pero esa es la esperanza que nos aguarda a nosotros, que el Señor nos dio. Pero dice, si me fuere y os prepararé el lugar, yo personal vendré a tomarlos a ustedes para llevar a su pueblo. Sabemos que Él volverá para llevar a su pueblo al cielo. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Que Él volverá para llevar a su pueblo. Y esto cada día un día menos que tenemos para irnos con Él. Hermanos, todos quisiéramos ser arrebatados el día que el Señor venga. Pero muchos quizás vamos a morirnos antes. Quizás nos vamos a morir antes y quizás nuestro cuerpo se va a deshacer en el polvo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que ese cuerpo deshecho en el polvo, que está ahí, hermano, el hueso ya no va a existir más. El Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. O sea que el Señor se encargará en ese momento que Él vuelva, de que ese cuerpo que ya murió, que tuvo, por ejemplo, vamos a hablar de los discípulos, los primeros discípulos del Señor que murieron hace 2020 años. Están allá, no están nada, serán los primeros que será, el Señor comenzará, hermano, donde está esa tumba, donde está enterrado ese hueso, hermano, donde está esa carne, comenzará, hermano, a tomar nuevamente ese cuerpo que el Señor ha preparado para ellos, para que se junte juntamente con el alma y su espíritu y pueda así ser llevado con el Señor. Y hermanos, ser encontrado en las nubes, y luego nosotros, los que estamos con vida, igualmente tomaremos un cuerpo que el Señor ha preparado para nosotros, para que nos juntemos con Él, porque Él ha prometido que Él volverá por nosotros para tomarnos, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí tendremos un cuerpo como el del Señor Jesús. Porque el Señor dice que Jesús es la primicia de los que durmieron. O sea que el Señor, eso quiere decir que así como el cuerpo que el Señor tenía cuando Él resucitó y se les apareció a los discípulos, y que cuando estaban ellos encerrados se traspasó la pared y dijo, pasa a vosotros. Ese mismo cuerpo, hermano, que cuando le dijo a Tomás, que Tomás le dijeron, Tomás, fíjate que el Señor estuvo con nosotros. Y él dijo, no, dijo él, si yo no lo viere y le metiera mi dedo en esa herida en la mano y le pusiera mi mano en el costado, yo no voy a creer. Pero la siguiente semana dice que estaban todos reunidos, de repente dice que traspasó otra vez las paredes y le dijo, Tomás, mete tu dedo. Entonces, Tomás, ¿qué dijo? Él cayó ahí y dijo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Entonces le dijo, porque él dijo, yo he sido incrédulo. Ese cuerpo que el Señor tenía, ese cuerpo tendrá la iglesia del Señor. Aquellos que serán arrebatados, aquellos que murieron en el Señor y que serán resucitados nuevamente, hermano. Si usted un familiar se le murió, pero murió en el Señor, allí, hermano, será resucitado. Pero si no, hermano, si murió sin Cristo, sin esperanza, pues no hay esperanza para esa persona. Entonces, es importante que muchos hermanos piensan que el cielo es la morada de Dios. Y que dice, no obstante,
El Señor, hermano, dice, sí, es la morada de Dios, pero en la casa de mi Padre, como es la morada de Dios, hay muchos lugares para vosotros. Esa es la promesa del Señor. Y muchos no se equivocan y dicen, no, es que sí es verdad, el cielo existe, pero el cielo es la morada de Dios. Pero sí, es cierto, es la morada de Dios, pero la promesa de Él que ahí donde está el Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y allí hay un lugar para nosotros. Ahí hay un lugar para aquellos que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de aquellos momentos difíciles que pasamos en nuestra familia, nosotros hermanos, como el Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha vencido y nosotros vamos a vencer. Y quizás vamos a pasar, fíjense hermano, qué tremendo, desde que el hombre cayó en pecado, el hombre solo le ha ido mal, ha sufrido de tal manera. Yo un día de esto terminé llorando, hermano, porque me pareció allí en una red que yo veo, de un joven que venía con su padre de México en el desierto. En el desierto, pues su padre se quedó del grupo y el joven, pues, no sabía si el papá se había muerto o qué le había pasado. Y salió, el joven salió allí donde estaban los de la patrulla fronteriza y llorando le decía, regresa por mi padre, vayan a buscar a mi padre que se quedó en el camino. Se quedó y lloraba él y a mí me hizo llorar eso. Imagínense los que los padres salimos a hacer por nuestros hijos. Imagínense que el padre salió con su hijo a buscar el sueño americano, a buscar una nueva vida y en el camino queda, no sé si lo encontraron vivo o muerto al Señor. Pero yo con solo pensar, digamos, cuando vi eso, pensé lo peor que le pudo haber pasado a ese padre de familia que venía con su hijo, que quizás de él fue la idea venirse con su hijo y en el camino quedarse. Pero imagínense el sufrimiento por lo que muchos tenemos que pasar como padres, sufriendo por nuestros hijos, buscando una mejor vida por nuestros hijos y a veces, hermano, sin esperanza de nada. Porque tal vez si llegó o si lo encontraron vivo, qué bueno. Pero si no llegó, su esperanza se terminó ahí. Y su hijo, hermano, yo no sé, hermano, qué hiciera yo, que sabiendo que mi hijo o mi papá se murió, no sé si seguir o regresar. Yo no sé. Pero fíjense, hermano, que toda esperanza puede ser nula. No puede ser agradable a nosotros. Pero el Señor dice en Apocalipsis 21, versículo 4, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra del Señor. Esa es la promesa que tenemos. Yo cuando miraba este cuadro, hermano, yo no sé cuántos han pasado por esos momentos difíciles, pero yo, hermano, no terminé de ver el video, yo me puse a llorar. Me imaginé yo, hermano, hacer eso. Pero o sea, yo terminé llorando, yo no pude terminar de ver el video, porque como el muchacho lloraba diciéndole a la patrulla que fueran por su papá que había quedado perdido en el desierto y que posiblemente no estaba vivo. Pero qué tremendo, hermano, no tener una esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermano, que si perdemos nuestra vida, la ganamos para el Señor. Esa es la promesa que tenemos. Pero ahora está aquí el punto. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo llegar a ese lugar? Versículo 4 dice, ¿sabéis? Dice, el camino. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? El Señor dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Él enseñó que Él mismo era el camino. O sea que todos aquellos que queramos llegar al cielo, el Señor es el camino. Solo no podemos ir por otro camino, ni por el de María. Muchos dicen que María nos puede ayudar, es nuestra abogada, pero no. El Señor dijo, sabéis a dónde voy, sabéis el camino. O sea, el Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea, no es a través de María, no es a través de Buda, de Mahoma o de José de Smith, no es a través de ninguno de aquellos que se presentan como el único que puede ayudarle a usted, o alguien que vaya, hermano, que vaya a decirle a usted, mire, la única solución que tiene usted, vaya del brujo.
Ahora, hermano, y conforme el tiempo, hermano, se va acercando, usted va a ver que eso cada día se va haciendo más grande. Hay países, hermano, llenos, inundados de brujería. Hay países completamente como, bueno, iba a decir nombres, pero no voy a hacer que nos censuren, ¿verdad? Pero no voy a decir nombres de países, pero hay países donde completamente, hermano, esas religiones de brujería han inundado esos países. Entonces, ¿y cómo llegarán al Señor? ¿Cómo llegarán, hermanos, al Señor? No pueden. Pero el Señor se presentó como el único camino de salvación para el ser humano. No hay otro camino por la cual el hombre pueda llegar. Y la pregunta que debemos hacernos cada día es, ¿yo estoy caminando por ese camino que es el Señor? Estoy caminando. Jesús dijo, mira a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si nosotros estamos caminando por el camino del Señor, tenemos que ir con la cruz de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Pablo dijo, mire, ¿y cuál es la cruz? Pablo dijo que él traía la cruz de Cristo. ¿Y sabe cómo se reflejaba la cruz de Cristo en la vida de Pablo? Así que las marcas, dijo, las marcas de Cristo tengo en mi cuerpo. Y no lo decía porque era orgulloso, lo decía porque traía los azotes en el cuerpo por Cristo Jesús. Lo habían metido en la cárcel, lo habían arrastrado. Un día dice que lo sacaron por el muro, lo sacaron en una canasta porque lo andaban buscando para matarlo. Entonces, Jesús, hermano, es el camino. Pero ¿cómo nosotros sabemos que estamos caminando por el camino que es el Señor? ¿Qué estamos llevando? La cruz de Cristo. El Señor dijo que la cruz de Él era rápida, era ligera la carga. Entonces nosotros tenemos que ir caminando por eso. Por eso es importante que nosotros entendamos. Si nosotros, hermanos, si nosotros estamos caminando por el camino del Señor, tenemos que abandonar todas aquellas cosas que nos puedan separar de ir caminando en ese camino. El Señor dijo que su camino era estrecho y pocos caminaban por él. Pero dijo que hay otro camino que es ancho, por ahí muchos entran. Pero el camino que el Señor ofreció, un camino estrecho, en la cual pocos entraban. Pero nosotros tenemos esa esperanza de que el Señor, Él nos hizo y dijo, yo voy, pero no me voy y los voy a dejar todo el tiempo. Yo voy a venir y los voy a tomar. Y ya van 2000 años. Fíjense, hermano, que los cristianos del principio, ellos tenían la esperanza que el Señor iba a volver en ese tiempo. Y incluso Pablo, él dijo que cuando él habló de la venida del Señor, dijo que los que estemos con vida, él hablaba del mismo, que los que estemos con vida seremos transformados. Pero Pablo, hermano, murió y no vino el Señor. Pero esa esperanza sigue allí. Porque si esa esperanza, hermano, digamos, nosotros la perdemos, ahí ya se acaba todo. Pero sabe, hermano, ellos tienen una promesa que aunque ellos perdieron la vida, ellos van el momento que el Señor venga, serán resucitados. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza. Puede ser que sea en nuestra generación la que lo miremos al Señor, o puede ser que no sea en nuestra generación, puede ser que en nuestros hijos. Como decía el hermano hace un momento, puede ser que ellos, hermanos, como están fríos, no lo vean como nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos responsables de enseñarles a ellos a que anhelen esa promesa que el Señor vino y trajo. Porque el hombre necesita de aferrarse a esa promesa, porque el Señor dijo, yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor sabía que ellos no tenían duda de lo que el Señor les estaba diciendo. Es que esto es por fe, hermano. Tomás más adelante le dice, ¿y cuál es el camino, Señor? Pero es que esto es, cualquiera puede venir y cuestionar. Pero, hermano, nosotros esto lo mantenemos por la fe. Sabemos que por la fe, hermano, incluso dice que Abraham por la fe, él creyó, hermano, y creyó en una Jerusalén, no la Jerusalén que ahora hay, sino la Jerusalén celestial. Él miró la Jerusalén celestial. Entonces nosotros, hermano, debemos estar esperando esa promesa. Pero el Señor nos enseñó el camino. No es un camino de flores, hermano. No es un camino de que no va a haber nada de problemas. Es un camino, hermano, muchos piensan y dicen, voy al Señor para que el Señor me dé todo lo que yo necesito. Y cuando vienen al Señor se dan cuenta que no todo es color de rosa. Y se desfallecen porque el Señor dijo, cuando habló de la semilla que cayó
junto al camino, dice que son, cuando él dijo de eso, dice que son aquellas personas que cuando reciben la palabra con gozo, la reciben, pero las aves de los cielos vienen y se comen esa semilla. Y se dice que como no tienen profundidad, como están junto al camino, las aves se las comen. Así muchos hermanos reciben la palabra con gozo, pero conforme, hermanos, los problemas vienen en la vida, el enemigo viene y les roba esa palabra que han recibido. Pero quiera Dios que nosotros nos mantengamos a pesar de las pruebas y que nosotros no somos los que retrocedemos, ¿verdad? Sino aquellos que vamos caminando para salvación y para vida eterna. Entonces, esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos mantenernos en ella y sabiendo que nuestro corazón, a pesar de las pruebas, no se debe de entristecer, que el Señor no viene por nuestro auxilio, porque a veces queremos que algo sea rápido. Más en este país, que todo es rápido, queremos que todo sea rápido. Pero el Señor trabaja a su manera. Y ha pasado, hermano. Fíjense, Israel salió de Egipto. En un mes pudieron haber estado en la tierra prometida, pero ¿sabe por qué Dios los llevó hasta donde fueron a dar la vuelta y dieron vuelta por todo el desierto? Era porque Dios quería prepararlos para que cuando ellos entraran a la tierra estuvieran preparados. Dios quiere que nosotros estemos preparados para cuando Él venga, hermano, nosotros estemos preparados. Por eso a veces dice, adora al Señor, porque a eso vamos a ir al cielo, porque a eso vamos a ir al cielo. No se duerma, porque a eso vamos a ir al cielo, allá no vamos a dormir, porque necesitamos, hermano, tener esa experiencia con el Señor. Por eso es importante que nuestro corazón esté siempre atento a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ya sea, hermano, para probar nuestros corazones, porque es necesario que nuestros corazones sean probados para cuando Él venga, hermano, encuentre fe en nuestra vida. Dicen amén, hermano. O sea, el Señor tiene una promesa que dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, el Señor, ese día, hermano, no sé cuánto usted ha llorado. No sé cuánto usted ha sufrido, pero el camino del Señor se sufre. A veces sufrimos por algo, hermano, que es de otro. Pero el Señor dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Esa es la esperanza. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Porque el dolor lo ha producido el pecado. Porque las primeras cosas pasaron. Ya el Señor hará todas las cosas nuevas. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y es una esperanza gloriosa la que tenemos. Es una esperanza gloriosa a la cual nosotros nos aferramos. Necesitamos comenzar ahora. Si usted no ha comenzado, comienza a caminar por la senda del Señor, porque grandes son las promesas que Él tiene para nosotros. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos leído de las promesas que tú traes y nos han dejado para nosotros. Y esas promesas, Señor, son nuestras. Pero yo sé que muchos, Señor, de los que están aquí, Señor, como los que nos ven, Dios mío, no tienen esas promesas. Pero ahora quieren comenzar en este camino. En esta hora yo voy a hacer una invitación. Si usted no le ha dado su vida al Señor y quiere caminar, comenzar a caminar por ese camino, que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere caminar por ese camino para gozar de esas promesas, venga a los pies de Jesús. ¿Quiere hacerlo por primera vez? Puede ponerse de pie si está aquí en medio nuestro, si está en su casa. Ahí vamos a hacer la oración de fe. ¿Quiere hacerlo en esta hora? ¿Quiere entregar su vida al Señor? ¿Quiere gozar de esas promesas que el Señor nos ha dado, nos ha dejado, a pesar de que quizás nuestros corazones pueden pasar por tribulaciones? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere entregar su vida al Señor? ¿O quiere reconciliarse? Quiero ganar tiempo. ¿Quiere hacerlo? Póngase de pie aquí. Y en su casa también espere que oremos por usted. El Señor está obrando. El Señor quiere que usted reciba esa promesa que Él ha hecho para cada uno. Él dijo, yo voy a preparar el lugar. El Señor tiene un lugar para usted. Es esta hora que usted diga al Señor, Señor, yo quiero ser parte. ¿Quiere hacerlo en esta tarde? Si está en medio nuestro, póngase de pie antes de que oremos. ¿Quiere hacerlo? Yo no voy a hacer largo el llamado. Usted sabe que si el Señor viene ahora, usted debe ser parte de ese pueblo que Él le ha hecho esa promesa. ¿Quiere hacerlo? Si no hay, pues vamos a darle gracias, Señor Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y quieres, Señor amado, que gocemos de esa promesa. Hermano, si usted ha estado pasando por dificultades en su vida,
pero usted no deje de tener esa esperanza viva en su corazón. Esa esperanza manténgala intacta en su corazón, porque es necesario, hermana, hermano, joven, que esa esperanza esté con nosotros. En esta hora del Señor, ayúdame, Señor. Si mi esperanza no está en mi corazón, ahora ayúdame, Señor,